Ahora lo que vamos a ver es un poco de moléculas poliatómicas. No vamos a entrar en muchos detalles aquí, básicamente lo que se hace en química, ¿no? La idea de hacer física atómica y molecular para un físico es que al momento de ingresar a un grupo de investigación de esta parte, ustedes tengan las herramientas básicas para después ustedes por su cuenta tratar de entender mejor los cursos de posgrado, ¿no? Si es que alguno de ustedes hace un posgrado en física atómica y molecular, sobre todo en física molecular, que está muy de moda en estas épocas, ¿no? Y los físicos que trabajan en física molecular usualmente trabajan con data science, ¿no? Haciendo modelos en data science. Entonces, es una buena área, ¿no? De investigación. Bien, entonces la idea de una molécula poliatómica, ¿ya? Es que no es que la molécula sea así, ¿no? Una molécula poliatómica es muy parecida a un sólido rígido, pero que no es un sólido bonito, ¿no? Podría ser, pero no siempre lo es. Entonces, lo que vamos a tener aquí siempre en las moléculas y en los sólidos es una conservación del momento angular. Por eso es que se trabaja como si fuese un sólido rígido. Ahora, en el caso del sólido rígido, aquí ustedes van a aplicar lo que aprendieron en mecánica clásica del momento de inercia, ¿no? Del tensor momento de inercia. Creo que todos ustedes saben que si tienen un sistema bonito, por decirlo de alguna forma, usualmente tienen esto, ¿no? Tienen una rapidez angular y tienen un momento angular que está paralelo a esto, ¿no? Pero eso no siempre ocurre. Cuando esto ocurre, ustedes tienen que el momento angular se calcula como el momento de inercia multiplicado por el omega, ¿no es cierto? Pero en el caso, por ejemplo, que estos dos vectores no sean paralelos, este elemento que está aquí se vuelve un tensor, ¿no? De tal manera que de ese tensor tú obtienes justamente la información de la precesión, obtienes la información asociada a la rotación del objeto. Como un caso de un trompo, ¿no? Un trompo, por ejemplo, también precesa, ¿no? Han visto que un trompo precesa. Los planetas también tienen un movimiento de precesión alrededor del Sol, entonces todas esas cosas hay que tratar de recordar. Lo importante es que recuerden que el momento de inercia no es solamente una magnitud escalar, sino que es una magnitud tensorial. En este caso necesitas 9, no, 6, porque es simétrico, usualmente es simétrico, entonces necesitaría 6. 6, 1, 2, 3, sí, 6 elementos de matriz distintos. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, que el comportamiento rotacional de una molécula que no sea diatómica, ni tampoco lineal, es el de poder rotar alrededor de un eje, y este eje va a pasar siempre por el centro de masas, ¿no? Entonces, el movimiento de rotación que va a tener en este caso la molécula, que es básicamente lo que vamos a trabajar, los estados rotacionales y vibracionales de una molécula poliatómica, va a depender de cómo tú elijas esos ejes, ¿no? Va a depender bastante de cómo tú elijas esos ejes. Entonces, la idea es siempre que el eje Z se va a escoger en la dirección del eje de simetría principal, que no necesariamente va a ser el eje por el cual se está rotando. Pueden haber rotaciones a través de otros ejes y eso es lo que causa justamente la precesión, ¿no? Pero siempre se escoge el eje Z en la dirección del eje de simetría general y por lo tanto no va a coincidir con el momentum, con la dirección del momentum angular siempre. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Claro, aquí no, si bien la orientación de rotación de la molécula no es estable, el momentum angular de rotación sí lo es. El momentum angular siempre y cuando no hayan fuerzas externas
va a ser una cantidad que es constante, ¿no? Entonces, en el caso de una molécula, se considera así, porque estamos trabajando solamente una, ¿no? La estamos, entre comillas, aislando. Entonces, lo que usualmente puede pasar es esto, ¿no? Tienes un eje de simetría, por ejemplo, ¿no? De este triángulo, tienes este eje de simetría principal que pasa alrededor de este centro de masas. Y tienes, por ejemplo, aquí el momentum angular y el eje de rotación de formas distintas. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Por lo tanto, estos tres elementos usualmente siempre van a estar disparejos en el caso de una molécula, ¿no? Es muy difícil tener el caso en que eso no ocurra. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a ver lo que se conoce básicamente por la estructura del espectro de emisión o de absorción que tienen las moléculas, ¿no? Sobre todo en la parte rotacional. Entonces tenemos aquí un momentum angular que es un vector que sí es constante en el espacio. Este es un vector constante en el espacio. Y por lo tanto el vector de velocidad angular es un vector que va a ir precesando, ¿no? en el espacio. Para el caso de un sólido rígido, el momento de inercia se escribiría así. Y en el caso de un sólido compuesto por partículas como lo es una molécula, creo que ustedes pueden fácilmente pasar las integrales a sumatorias, claro, las integrales a sumatorias, ¿no? De tal forma de que pueden ustedes calcular todos estos elementos de matriz del momento de inercia, que es básicamente este tensor que está aquí, ¿no? Es un tensor de orden 3. Relaciona los tres elementos del momento angular con las tres componentes de la velocidad angular. Ahora, ustedes deben haber aprendido, ¿no? En su curso de mecánica clásica, deben haber aprendido, díganme si no lo han aprendido, porque igual sería bueno que lo conozcan. Esto está en el Goldstein, ¿no? Por ejemplo, esto lo pueden leer del Goldstein. Ustedes deben haber visto de que cuando uno trabaja con los llamados ejes principales de un sólido rígido, nosotros tenemos básicamente la diagonalización de este tensor, ¿no? Tenemos justamente la diagonalización del tensor. Y en el caso de que sea un sólido, en el caso en que el momentum angular, ¿no? Y el momentum angular, por ejemplo, y la rapidez angular estén paralelos, tú puedes escoger ese momento angular como tu LZ, ¿no es cierto? Y por lo tanto no te va a interesar si esto es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y si bien tienes momento de inercia X, momento de inercia Y, estos no te van a importar, ¿no? Solamente te va a importar este elemento de aquí. Porque este momento angular es 0, este es 0, te va a quedar solamente el LZ y por lo tanto la rapidez angular también va a tener dirección Z y por lo tanto estos no te interesan por más que existan, pero solamente tienes este. Entonces cuando yo les decía, ¿no? que usualmente se cumple que el vector momentum angular es igual al I por la rapidez angular vector, básicamente es esta relación, ¿no? Y este que está aquí es el IZZ. ¿Ven? Eso es especialmente cuando se cumple esto de aquí. Entonces, a estos elementos de matriz que de todas maneras existen, se les llama ejes principales de inercia. Y dependiendo de cómo estén distribuidos estos ejes principales de inercia de sus valores,
nosotros podemos tener un rotor simétrico o un rotor asimétrico, ¿no? El rotor simétrico ocurre cuando dos de estos momentos de inercia son iguales y el asimétrico cuando todos son distintos. Entonces nosotros vamos a trabajar el día de hoy básicamente solamente con moléculas que representen simetría axial. Y la simetría axial pues implican rotores simétricos. En ese sentido, si yo cojo por ejemplo, esto en realidad son los is, ejes is. Si me voy al espacio, ¿no? Definido básicamente por los momentos de inercia que están aquí, que pueden haber, en función de esos momentos de inercia principales que pueden haber, yo puedo tener un rotor de tipo oplato o un rotor de tipo oblato, ¿no? Oplato es cuando este eje de simetría es mucho más grande que estos dos, que son iguales, o cuando este eje de simetría es mucho menor que estos dos que son iguales, ¿no? ¿Ven? El IA y el IB. Aquí están en los inversos, ¿no? Por eso es que sale de esta manera. Entonces, ¿de dónde viene esta relación? Esta relación y esta forma viene justamente del hecho de la energía que vamos a ver dentro de un momento y de la ecuación de una elipsoide. ¿Conocen la ecuación de una elipsoide, no? Es como la ecuación de una elipse, ¿no? La ecuación de una elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿no es cierto? Esa es la ecuación de una elipse. La ecuación de una elipsoide sería lo mismo, pero ahora con un z. Esa sería la ecuación de una elipsoide. Y en este caso, lo que nosotros vamos a tener aquí es una expresión parecida a esta, pero con energías. Porque la energía es una constante, entonces la energía va a ser las veces de este número que está aquí a la derecha. Esa energía va a depender pues de los momentos de inercia justamente, ¿no? La energía de rotación depende del momento de inercia. Entonces aquí por ejemplo tienen algunos ejemplos de moléculas poliatómicas y sus momentos de inercia respectivos. Las moléculas por ejemplo de tipo lineal tienen un momento de inercia, uno de ellos es cero y los otros son distintos de cero. En el caso, por ejemplo, del CH4 es un top esférico, es decir, es una esfera exactita, porque los tres momentos de inercia son iguales. Entonces aquí tenemos esa simetría en el cual tú puedes poner tu eje Z en cualquier lugar y no pasa nada, ¿no? En el caso, por ejemplo, del CH3CN, tienes una simetría de tipo prolata, ¿no? En el cual tienes un momento de inercia menor a los otros dos momentos de inercia que son iguales. Y el oblato, por ejemplo, es el BCl3. Esa es una molécula de tipo oblata. Aquí están los momentos de inercia y luego tienes aquí moléculas ya muy complejas en las cuales todos los momentos de inercia son distintos, ¿no? Pero sí existen la diagonalización, ¿no? De los ejes principales, ¿no? La ubicación de los ejes principales existe. ¿Ya? Yo les aconsejo que comprueben esto, ¿no? Busquen la forma que tienen estas moléculas y comprueben el cálculo, cómo son esos momentos de inercia, ¿no? Algo parecido algo parecido, por ejemplo, hecho por acá, ¿no? Esta es la molécula ICH3.
en la molécula de ICH3, por ejemplo, el eje de simetría principal es este que pasa a través de la línea que une al yodo y al carbono. Y luego es indiferente cómo tú coloques este eje B y este eje C. Eso es indiferente porque aquí se forma un triángulo equilátero, ¿no? Con estos tres hidrógenos que están aquí. Entonces, muestran, por ejemplo, que estos ejes que he colocado aquí son ejes que diagonalizan, ¿no? Al tensor del momento de inercia. E indiquen si es prolata o es oblata, por ejemplo, ¿no? Determinar si la molécula es prolata o oblata, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de rotación alrededor de alguno de los ejes de simetría, se puede comprobar de que el momentum angular siempre va a ser estos productos, ¿no? Porque estos términos que están aquí, estos son nulos, estos tres y estos tres de aquí son nulos. Y por lo tanto la energía de rotación es un medio del momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado. Y por lo tanto vas a tener esta expresión que está aquí. Y esta energía es constante, ¿no? Entonces, como ven, esta expresión que está aquí, en esta expresión que tienen ustedes aquí, este es el J entonces, ¿no? Este es el J. No es el I, es el J, 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 ¿no? Tienen justamente esta cantidad que es constante, que es la energía, que es J cuadrado, JB cuadrado, JC cuadrado, entre cada uno de estos momentos de inercia. Entonces, en ese espacio de J's, ustedes van a tener justamente un elipsoide, ¿no? Y en ese elipsoide, IA, IB e IC van a ser los ejes, ¿no? O mejor dicho, van a ser, claro, las longitudes, ¿no? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado sobre a sobre b igual a 1, la elipse que se forma es así, ¿no? Mm, a ver, x, y. Cuando x es 0, el y es más menos raíz de b, ¿no? Raíz de b, raíz de b. Luego tienes aquí, cuando el y es 0, el x es raíz de a, ¿no? Raíz de a, menos aquí. Y por lo tanto la elipse que se forma es de este tipo. Caramba. De este tipo. ¿No? Entonces, esos son justamente los ejes que van a aparecer, ¿no? Esos ejes que van a aparecer aquí. Pero, se quedó. Vamos a borrar esto. Ahí está. Pero tenemos nosotros ahora que adicionar el hecho de que en la mayoría, ¿no? De lo que nosotros vamos a ver son solamente ese tipo de moléculas, ¿no? Las prolatas o las oblatas. En el caso de moléculas prolatas u oblatas, tú vas a tener una de estas dos momentos de inercia distintos al tercero. Entonces, en ese caso, si tú igualas el IA con el IC, ¿no? Igualas el IA con el IC y utilizas que el J cuadrado es la suma de cuadrados de estos tres,
puedes llegar a expresar esta energía de rotación de esta forma, que es lo que se les está pidiendo en este ejercicio. Es bien facilito, como ven, ¿no? Pura álgebra nada más. Pero lo interesante viene justamente de aquí. Como yo solamente estoy trabajando con con la energía y solo me interesa la parte de la rotación, yo me olvido del hamiltoniano, ¿no? Porque acuérdense que el hamiltoniano en una molécula conmuta con el JZ, pero ya no conmuta con el J cuadrado, justamente porque hay un eje de simetría, ¿no? O sea, ya no tengo simetría esférica, es por eso. O sea, en mi conjunto completo de operadores que conmuta son dos para una molécula, ¿ya? Son dos. Y entonces me olvido por un momento del hamiltoniano como un elemento de este conjunto completo de operadores que conmuta. Y como estoy trabajando con la rotación, me puedo concentrar con la conmutación del J cuadrado y el JZ. Y armar mis estados físicos del problema a partir del J cuadrado y del JZ, que son estos dos elementos que están aquí, porque recuerden que el eje A es el eje por el cual, el eje principal es por el cual se está justamente colocando el eje Z, ¿no? Entonces, los valores asociados a la energía, a este operador J cuadrado, se pueden expresar como J por J más 1 H barra cuadrado, al JZ como un KH barra cuadrado, que vienen a ser los lambdas, ¿no? Aquí por eso he puesto esto de Lemtroder, porque esto lo he sacado de este libro que está en la bibliografía. Entonces el entroder no usa este lambda como que está en el Brandsen, ¿no? Para indicar los estados de simetría electrónicos, sino que está usando la letra K. Entonces este K va desde menos J hasta J, ¿no? En este caso, porque estoy asumiendo que hay una conmutación entre J y JA, ¿no? O sea, ya no estoy yo asumiendo que solamente hay una conmutación entre el H y el JZ. O sea, he modificado mi estado y cuando yo modifico el estado al J cuadrado, yo ya tengo justamente una conmutación entre esos dos y por lo tanto regreso a lo anterior, ¿no? A que el K o bien es menos J o bien es más J. Entonces, la energía de rotación, ¿no? En función justamente ya de los valores cuantizados, yo los escribiría de esta forma. Y a partir de este término que está aquí, pasando el h barra cuadrado a dividir, le doy una forma espectroscópica que usan los espectroscopistas, valga la redundancia, para determinar esta ecuación en función de estos números cuánticos, el número cuántico J y el número cuántico K. Entonces eso está en función a la energía que tienen justamente, que van a tener y que van a aparecer producto de estos números cuánticos. Y eso me permite a mí vislumbrar un poco cómo sería el espectro energético que tiene una molécula como esta de tipo oblata, ¿este es oblata? O, bueno, puede ser oblata u oplata, pero en general esta energía de rotación va a depender de K cuadrado, cada nivel de energía es dos veces degenerado, claro, puede valer menos K o más K. La literatura, los ejes principales. Ah, bueno, esta es otra forma de notar los ejes principales. En esta nomenclatura, una molécula simétrica prolata es denotada como A, ¿no? Mucho mayor que, o mayor o igual que B y C, y una molécula simétrica oblata como un A igual a B, mayor o igual a C. Por lo que la energía de rotación, en este caso, bueno, la energía de rotación es lo mismo que teníamos antes, es este elemento, ¿ya? Pero solo que en algunos casos se modifica, ¿no? Estos elementos, estos coeficientes que están aquí. No es simplemente por la notación, pero usando esta notación que está aquí,
Para el caso de una molécula prolata, yo tendría estos niveles de energía. Entonces aquí tengo justamente el número cuántico J que va aumentando del cero hasta el infinito. Aquí también, pero eso para cada uno de los Ks. Ahora recuerden de que el J tiene que ser o bien menor o igual a K o bien mayor o igual a K. Por eso es que si el K, por ejemplo, empieza de 1, el J ya no toma el cero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces empieza justamente también en 1, ¿no? Cuando el K empieza en 2, el J empieza en 2. Y por lo tanto estos son niveles asociados justamente a estas moléculas de tipo plata o plata. Cualquiera de los dos es similar. Y el espectro que va a ocurrir o que puede haber es justamente un espectro saltando de uno de estos niveles a los otros cumpliéndose alguna regla de selección, ¿no? Pero en eso sí ya no vamos a ahondar. Lo que sí podemos ahondar es en el número de onda, ya sea siempre va a ser de este tipo, siempre va a ser la resta, ¿no? De estos de dos elementos, de tal manera que por ejemplo sería el número de onda de la radiación que se absorbe o se emite para delta de K igual a cero, o sea, para elementos aquí en esta zona, ¿no? Cuando se salta justamente manteniendo el K constante, y este sería cuando el delta de K es más menos uno, ¿no? Este sería el número de onda de rotación. Y esto es lo que se verifica en los espectros de emisión de este tipo de moléculas, ¿no? En esos espectros de emisión, con esto, uno ya puede calcular estos coeficientes, ¿no? Puede tantearlos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, la ecuación 454.2 también considera una variación de J más menos uno también, ¿no? Mm, ¿O no? puedes hacer el cálculo, ¿no? Sería este de aquí. No, el A menos B sería este de aquí. Para el prolato sería, ¿no? Entonces tú tendrías, a ver, B, J, J más uno más A menos B, K cuadrado. Y esto le resto el B. Eh, mm, sí, ¿no? Puedes ponerle, por ejemplo, J. Súmale más uno, a ver. J más uno por J más 2 más A menos B por K, ponle más uno por ejemplo, al cuadrado, ¿no? Entonces sería el nivel arriba, este sería el nivel abajo. Hay que restarlos, y al momento de restarlos, vamos a restarlo así. Por ejemplo, te va a quedar un B, J más uno por 2, ¿no? Porque aquí se va a cancelar este B por J más uno por J se cancela con este, entonces te queda el B J más uno por 2. Y de aquí te va a quedar te va a quedar A menos B. Y te va a quedar esta resta de cuadrados que sería la suma 2K más uno por la diferencia que sería uno. Sí, ¿no? Es un J más uno o un J menos uno. Ese es el cálculo, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Veamos ahora el caso de las vibraciones. Esto es un poquito más complejo. Ustedes también han resuelto esto en mecánica clásica, solamente que lo que han hecho en mecánica clásica ahora hay que cuantizarlo, ¿no? Muy parecido a lo que hemos hecho con la energía de rotación, en el que tenemos un número cuántico que sabemos cómo se puede cuantizar, o sea, sabemos
que el j cuadrado tiene números cuánticos j por j más 1 h barra cuadrado. En el caso de las vibraciones, resulta un poquito más complicado porque tienes que analizar el número de tienes que analizar el número de grados de libertad. Y el número de grados de libertad está en función al número de átomos que tú tengas, ¿no? A ver. A ver, ustedes tienen, en general, en total, tienen 3 grados de libertad. 3n grados de libertad para n moléculas, ¿no? Cada molécula tiene 3 grados de libertad de movimiento individualmente, ¿no? Y dentro de este movimiento individual que tiene cada molécula, tú puedes, están los movimientos de rotación y están los movimientos de vibración. Pero tu centro de masas, como un conjunto, la molécula tiene 3 grados de libertad que están asociados justamente al movimiento de traslación de todo el sistema. Y además hay 3 grados de libertad en las rotaciones, que son los 3 ángulos de Euler. Por lo tanto, el número de grados de libertad para definir las vibraciones vendría a ser 3n-6, ¿no? Ya, entonces habrían 3n-6 grados de libertad para vibraciones internas dentro de cada molécula. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, determinen ustedes, por ejemplo, en este caso, el número de grados de libertad para una molécula lineal de n átomos. ¿Qué quiere decir lineal? Quiere decir que la molécula es así, ¿no? ¿Ya? Eso quiere decir una molécula lineal. ¿Por qué he puesto esto? No me acuerdo. P0 más J igual a 0. 3n más 6 vibraciones en fase o en fases opuestas. No me acuerdo para qué puse esto de acá. El P no me acuerdo qué cosa era. Traslación, ¿no? Claro, traslación. Esto de acá es la cantidad de movimiento. Es nula. Esto de acá es la rotación, también nula. Entonces me quedan solamente las 3n-6 vibraciones en fase opuesta, ¿no? Así lo he puesto. No me acuerdo por qué lo habré puesto así. Un poco raro, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto. A ver. En el caso de una molécula triatómica, ¿ya? Para una molécula triatómica ustedes tienen, básicamente, a ver, sería 9 grados de libertad en total. Menos estos 6 les quedarían 3 grados de libertad para vibraciones, que es justamente los módulos de vibración que tiene la molécula, ¿no? Aquí este oxígeno oscila así, y aquí este hidrógeno oscila de esta manera, y aquí también. Aquí, por ejemplo, nuevamente tengo este oxígeno que oscila así, y estos dos hidrógenos que se acercan y se alejan, ¿no? Se acercan y se alejan, ¿no? Ese es otro modo de vibración. Y luego tienen este otro modo de vibración con este oxígeno moviéndose a la derecha, acercándosele y alejándosele, ¿no? Ese sería el tercer modo de vibración. Ahora, hay que tratar de modelar esto matemáticamente, ¿no? O sea, ¿cómo lo modelo matemáticamente? Entonces, tenemos 3n coordenadas de los núcleos, en este caso para la molécula. Más 3n coordenadas de las posiciones iniciales, ¿ya? O sea, cada una de estas moléculas de los núcleos las voy a poner en el espacio en diferentes posiciones iniciales y a partir de ahí van a empezar a oscilar, ¿no?
Es como cuando tú agarras, por ejemplo, un bloque conectado a un resorte y lo separas, ¿no? De la posición de equilibrio y lo sueltas en una determinada posición o le das cierta velocidad. Entonces, en función, estas coordenadas, por ejemplo, de posiciones, estas no son posiciones iniciales. Creo que no lo son. No, está bien. Pensé, estaba confundiendo con posiciones de equilibrio. Ya, pero una vez que tú tienes esto, tú puedes definir los desplazamientos de cada uno de estos núcleos en función, ¿no? Restando la posición versus la posición inicial, ¿no? Entonces haces esa resta y obtienes justamente el desplazamiento. Y si los desplazamientos son suficientemente pequeños, tú puedes hacer una expansión de Taylor de la energía potencial que puede haber por la interacción entre los núcleos. Entonces hacen esta energía, esta expansión de Taylor en términos de esos desplazamientos y pueden hacer lo siguiente, ¿no? En la posición de equilibrio, cuando el desplazamiento es nulo, esta energía es cero y esta energía también es cero, ¿ya? Eso lo pueden ustedes corroborar. Justamente lo estoy dejando como un ejercicio. Es como cuando ustedes tienen el movimiento oscilatorio. Y se acuerdan cuando hicimos la ecuación del oscilador armónico, los primeros dos elementos se cancelaban, ¿no? Entonces solamente me queda la energía potencial en términos de de esta segunda expansión. Y cuando haga, por ejemplo, espectroscopía Raman, no solamente vamos a usar esta segunda expansión, sino también la tercera. O la cuarta sería, ¿no? Entonces la energía potencial va a depender de esos desplazamientos respecto a la coordenada de posición inicial, que yo lo voy a poder escribir de esta forma, donde estos B's representan estos términos, estas derivadas parciales de la energía potencial, ¿no? Entonces es como una ecuación de matrices, es bien bonita. Y las fuerzas recuperadoras yo las puedo escribir en términos de esta energía potencial recuperadora, dependiendo para cada uno de las moléculas, ¿no? En función de su posición. Em, y esta fuerza recuperadora, por segunda ley de Newton, tiene que ser igual a esta ecuación que está aquí, ¿no? Esta es la segunda ley de Newton. Entonces voy a tener ecuaciones de este tipo. Pasando a esta coordenada generalizada, tengo este tipo de ecuaciones. O sea, tengo tres n ecuaciones diferenciales homogéneas y que están acopladas porque estos elementos de matriz que están aquí no están diagonalizados. Pero yo lo puedo diagonalizar, ¿no? Calculo, por ejemplo, la determinante, los autovalores de esta ecuación, que está aquí, o no. Hay que diagonalizar la matriz B, ¿no? Calculando sus autovalores. Y lo que obtengo son 3n ecuaciones nuevas, pero que ya están separadas. Entonces, con estas tres nuevas ecuaciones que están aquí, bueno, aquí ya está desacoplado. Puedo escribir justamente la energía potencial en términos de esta nueva variable, ¿no? Que tengo aquí, que es este nuevo desplazamiento. Entonces esa energía potencial, ¿no? Estaría dado por esta cantidad que viene justamente de considerar esta expansión de Taylor.
Y como aquí yo ya tengo puros osciladores armónicos, en términos de esta ecuación, yo puedo asegurar que la energía de vibración vendría a ser igual a la energía de vibración en el caso de un oscilador armónico. Esta, la única diferencia va a estar en este elemento que es el grado de generación que tiene justamente la vibración K, ¿no? Pero para el caso de moléculas, eso ocurre cuando la molécula es lineal. Pues si la molécula no es lineal, no hay por qué preocuparse. Esto no hay un grado de generación ahí. Y por ejemplo, ¿no? En el caso de la molécula lineal, que es como el CO2, yo tengo aquí que la espectroscopía va a estar en función justamente de ese tipo de modo de vibración que se tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el CO2 tenemos estos tres modos de vibración y cada uno de ellos está asociado a esta columna de números, ¿no? Que tengo aquí. Entonces, igual ocurre para los demás estados. Estos son los dos estados sigma, están aquí. Luego aquí vienen estados pis, no solamente eso acá, sino varios. Y estos niveles de energía vibracionales, recuerden que son mayores a los niveles de energía rotacionales, por lo tanto, dentro de estos niveles de energía vibracionales están esos estados energéticos prolato o oblato que hemos visto hace un rato, ¿no? Entonces, hay un modo de vibración adicional, o sea, para cada uno de estos hay un modo de vibración, ya sea horario o antihorario, alrededor de este eje, que se identifica con este exponente que está aquí. Por ejemplo, aquí tenemos horarios de vibración que son que están asociados a esta rotación. eh, que no es una rotación en conjunto, pero sí es una rotación, es un giro, mejor dicho, ¿no? Para este giro, que tengo los valores 0 y valor 1, ¿no? Entonces, esta sería más o menos la estructura de los niveles de energía asociados a los niveles de energía vibracionales de moléculas poliatómicas.